saben, nos encontramos en una entrevista muy especial. Nos encontramos con Pablo Alfonso Rincón Zafra. En su obra no es pintura, es arte. Vamos a desarrollar una charla al respecto con Pablo, de modo que nos vamos a ir enfocando, vamos a ir llegando a la obra desde el concepto del artista. ¿Cuándo decides llamar a la obra no es pintura, es arte? Bueno, disfruto de una charla con el curador, con Gabriel Hernández Suárez. Él viene siguiendo mi trabajo desde hace mucho tiempo, y para lograr el nombre de esta exposición empezamos a discutirlo y se me ocurre que esa frase de él puede ser. Él indica: no vamos a poner un nombre que dé pistas como de lectura de la obra, no, hay que poner un nombre que afirme que es arte. Y recuerdo que un día él me dice: esto ya no es pintura. Yo le digo: bueno, Gabriel, y si no es pintura, entonces ¿esto qué es? Me dice: no, esto es arte. Cuando pensamos en el nombre, Gabriel dio una vueltica en la idea y dice: ausencia de pintura. Entonces le digo: Gabriel, si ponemos uno que es muy pretencioso, pero dice: ¿cuál? Entonces, una vez usted me dijo que esto no era pintura, es arte. Entonces, no es pintura, es arte. Dice él: pues sí, sabe que sí. ¿Sabe que sí? Me dijo: yo estaba como dándole muchas vueltas diciendo que no es ausencia de pintura, no. Sí, pongamos así. Y llegamos a esa conclusión. Porque de alguna manera mi trabajo se ha ido escapando de lo que es una pintura tradicional normal. ¿Sí? Y en mi proceso, yo ahora que pintando normal, lienzos, pinceles, Ese tema es por donde quiero empezar para llegar probablemente a la obra. Encontramos, o tú me dices una expresión donde tú dices no es pintura, porque de hecho empezamos a encontrar en la obra como que extraemos, o hay ciertas partes de que no está la pintura, ¿cierto? Encontramos esa parte. Y el que no esté la pintura es lo que hace parte de ese proceso. ¿Cómo o cuándo nace? Porque lo hermoso del arte también son esas casualidades, es lo que termina componiendo, ¿cierto? Entonces esas hermosas casualidades. ¿Cómo empieza? O sea, ¿cuándo es que tú dices me gustaría empezar a trabajar esto, o esto me genera esta inquietud? ¿Cómo es que sucede eso ahí? Bueno, en el trabajo con el maestro Guillermo Espinosa, en su taller, era como un gran laboratorio. Pues cuando llego allí en el 92, se abre un mundo ante mis ojos grandísimo, donde ya no hay límites para el arte, menos para la pintura. Yo llevaba habilidades para dibujar y arranca mi proceso en el 92, pero para el año 98, 99 más o menos, ya trabajo sobre maderas y con pinturas industriales, porque de alguna manera el óleo y el acrílico no me brindaban lo que estaba buscando. Estaba un nuevo sabor visual, constante búsqueda de materia y todo esto. Sí. Y encuentro un día de accidente, habíamos trabajado en el viaducto La Flora, y todas esas experiencias venían nutriendo mi trabajo y nutriendo mi sensibilidad. Pues en el trabajo con Guillermo nos decía: el arte está en todas partes encontramos pistas para el arte. Y entonces el trabajo con las máquinas me lleva a que tengo que borrar unas obras sobre madera que representaban como una geometría caótica, que era mi tema en esa época, y encuentro que borrándola con una máquina deja unas huellas de velocidad, una cosa muy expresiva. Y me viene un salón regional y el premio
pasar a un salón regional era un gran premio para mí, y pasar a un nacional, pues mayor el premio, y yo muy feliz. Bueno, y encuentro que con ese, yo a esas obras las llamo el germen. Ahí encontré el germen, como la... Empieza a desarrollar la semilla. Sí, ahí encuentro que ahí hay algo. Sí, sí, sí. Y después de ese salón viene ya el propósito de no representar nada, sino que por medio de esa técnica empezar a hacer obras. Era una técnica donde no sumo pintura al soporte, sino que le resto pintura al soporte. Y como resto pintura, pues el soporte se empieza a sumar, empieza a hacer presencia, y poco a poco empieza a tomar protagonismo. Eso arranca en 2001, pero hoy día, 2011, lo que presento aquí en Colombia es el estado actual de ese proceso que arranca hace 10 años. Bien, entonces, en lo personal, y este es un concepto muy personal, encuentro en la obra que la extracción de partes de la obra es lo que empieza a componer. Estoy quizás sí, es lo que empieza a componer. Entonces, cuando en la obra usted decide extraer parte de la obra, porque está quitando parte de la obra, a mí me parece maravilloso el hecho de quitar para mostrar. Fue fundamental entonces pasar a trabajar sobre un formato, en este caso madera. O sea, no estamos hablando del lienzo, no estamos hablando de esto, sino donde ese formato que estamos trabajando allí empieza a formar parte también entonces de la obra. ¿Sí? Ese momento en que cuando decide decir es madera o experimentó con algún otro tipo de materiales o esto, ¿cómo llegó a la madera explícitamente? Sí, llegué a la madera un poco antes de encontrar el proceso, porque venía usando pintura industrial. En el taller de Guillermo la sensibilidad se pone a flor de piel, y empiezo a ver que otros pintores de otras modalidades, por ejemplo el latonero, el que repara carros, empiezo a ver que esa técnica me nutre, porque ese tipo de materiales sirven para hacer obra. Sobre el lienzo no funciona, se quiebra, hice sobre el lienzo, lo probé sobre el lienzo, tuve que usar maderas. Entonces, en el paso de las maderas, pasé a ellas fue por pura técnica, o sea, sin que fuera protagonista. Necesariamente pensado, premeditado. No, pasé fue por pura técnica, porque era rígida, no se estira y se encoge como la tela, entonces me brindaba eso. Pero en el camino encuentro que la madera puede aportarle color, textura a tu trabajo. Es en ese momento en que empiezas a encontrarte, como decimos nosotros, como que me encuentro en la obra, como que encuentro la esencia. ¿Es a partir de este momento o habías venido pensando en hacer otro tipo de cosas? Lo que hablo de las casualidades hermosas del arte, la casualidad en el arte es lo maravilloso también. Entonces, es en este momento cuando tú encuentras como la esencia tuya en esa composición. Sí. Más o menos desde el 2001 para acá empiezo a sentir que sí encuentro mi esencia, que me encuentro a gusto con ese trabajo, que me encuentro como diciendo cosas mías, diciendo parte de mí. Y desde allí es que empezamos a soñar mi exposición, que solo se materializa hoy, después de 10 años, pero desde que empiezo a explorar ese camino del desgaste, de trabajar distinto, empiezo a sentir que sí digo cosas mías. Antes de eso me encontraba como estudiante, algo académico, algo un poquito historia del arte. Sí, estaba en esa parte que es necesaria, es fundamental, obviamente, para saber qué ha habido, para saber dónde vamos. Correcto, sí, porque en un momento yo ya había pasado a salones regionales, pero
enmarcado en el arte pop. Estoy aquí en este. O de pronto geométrico estoy en Carlos Rojas, artista colombiano. Y bueno. Pero hoy sí estás en Pablo. Hoy sí creo que sí. Hoy sí. Sí, estoy en Pablo. Lo empecé a sentir desde el 2001, mis mentores, mis mecenas, Gabriel Hernández, Guillermo Espinosa, me estimulaban. Es más fácil que ellos desde fuera vean por dónde estoy. Y me daban pistas, me daban ánimo espiritual y material también. Hágalo, va muy bien, está en buen camino. Cuando las personas están frente a la obra tuya, hay algo emocionante y es ver la expresión, en cierta forma, que la persona dice, desconozco. Encontramos en tu obra entonces que se reconstruye. O sea, presentas tu propuesta, pero son de las obras que se reconstruyen con cada espectador, o algo maravilloso. La puedo ver varias veces y siempre se está construyendo. Eso es algo maravilloso en la obra. Al respecto, ¿te sucede con la obra? ¿A ti qué le hiciste? El hallazgo, porque no es un proceso creativo calculado, sino que es un hallazgo. Ella me espera ahí debajo, espera que sea develada, que aparezca. Entonces viene la primera emoción. ¡Pum! Y las dudas enormes. ¿Por qué me emociona esto? ¿Qué dijo esto? Que vos la vez de pronto no me lo generaba, pero sí me lo generaba. Sí, se reconstruye. Sí, creo que sí. Ingreso a la sala, ayer ingresé y como que la razón me decía, ¿pero por qué va a entrar otra vez? Ya lleva entrando 8 días. ¿Sí? Y vuelvo ingreso por paseo. Ya me dan ganas de irme para el taller pues a trabajar. Maravilloso. Sí. Y es lo que hemos venido encontrando precisamente en las personas que están viniendo a ver la obra. De pronto encuentro una persona que viene y la ve y lo vuelvo a encontrar posteriormente observando la obra. Entonces es eso. Cuando al charlar con las personas entonces dicen, no, es que vengo a ver la obra, me brinda una experiencia y me voy pensando en lo que me brinda, en lo que es, y quiero volver a venir a verla y quiero como volver a encontrar apropiado al nombre de la propuesta. No es pintura, es arte, ¿cierto? O sea, la palabra figurativa aquí está descartada pero este proceso llega con esta obra o el proceso va a continuar reconstruyéndose también como proceso en esto matérico de la madera, el extraer y todo eso. ¿Va a continuar? Es un proceso sobre el cual estás trabajando aún? Sí, señor, sí, es un proceso. No sé qué pase, pero todo eso se define en el taller, o sea, en acción, en la acción. Sí, el proceso sigo desmantelando mi obra. Ella arrancó con una pintura y se ha ido desmantelando, ha perdido cositas como el marco. En algún momento ponía un marquito como el que llaman de museo. Sí, sí. El decorativo. Que es muy como imperceptible, pero que en algún momento se volvió muy fastidioso. La obra se ha ido despojando también de la anécdota, del fondo, de la forma, de la figura, y sigue el desmantelamiento. Yo creo que sigo quitándole cosas. Va a ir perdiendo, de golpe estas obras tienen mucha materia, son gruesas. De golpe se va a ir volviendo más liviano, como que hacia allá va. Va a seguir perdiendo material, va a seguir deshaciéndose, así que no va a mejorar más. Y cuanto al estudio visual, yo encuentro la esencia de lo que es lo contemporáneo, el estudio visual.
realmente la obra viene aportando para la persona que llega a mirarla es las experiencias que le pueda brindar. Yo creo que en cuanto a observarla, querer interpretarla, algunos hablan de interpretar, otros de sentido, otros de estudiarla, en fin, cada quien vendrá a encontrarse o a encontrar o a descubrir en la obra, que es lo maravilloso de la obra, ¿no es cierto? Pablo, en cuanto al trabajo que hacemos nosotros en Aitravel Colombia, hemos encontrado, pues por la bondad de ser un medio que va a través de internet, el concepto que viene del exterior tu obra es muy afín para el exterior. Si hablamos de Francia o hablamos de España, los conceptos que nos han brindado, todo esto, yo encuentro, no sé tú qué más vas a contestar al respecto, pero tu obra yo la encuentro para el medio, es eso, es una obra totalmente internacional, es una obra no de lo que estamos mostrando aquí en Colombia y como que viene ese proceso de mostrar aquí para luego mirar si mostramos allí o en otra parte. Encontramos gente ingresando a ver desde Turquía, desde Francia, desde Alemania, desde España, al portal queriendo ver tu obra, interesados en conocer tu obra, ¿cierto? Entonces, encontramos en tu obra esa internacionalización, por decirlo de alguna manera, sin sonar un poco farandulero ni nada de esas cosas, pero hacia allí. O sea, tú sientes que tu obra es eso, o sea, tu obra no queda enmarcada en un espacio acá regional, eso lo tú la sientes, ¿no? Con esa fuerza internacional, o la misma obra se brindó, ¿cómo sientes tú esa parte? Pues no sé, yo no alcanzo a pensar, a sentirlo, pero sí es un gran deseo que mi trabajo trascienda. De alguna manera, cuando uno se enfrenta al arte, es muy bello apuntarle a lo universal del arte, ¿sí? Y no quedarnos como en la región. Pues, ¿no? Yo no lo había calculado, la verdad. Es una gran bendición para mí que este trabajo, que sea yo el que lo haga, que se me aparezca a mí, que yo lo pueda ver y agarrarlo. Pero sí es de gran bendición también que en el mundo que tenga talla internacional, sí, es una maravilla, es un valor pues más que aparece ahora gracias a la difusión de Aitravel, gracias a que de alguna manera Aitravel me hace visible. Entonces, genial que el programa Aitravel Colombia en esa esencia está logrando pues eso, ¿no? Sí. Bien, entonces nada, Pablo, muy complacido. Gracias. Con tu charla. Estaba esperando la oportunidad de poder charlar contigo sobre esto. Para mí es como un complemento de lo que de pronto las personas cuando miran tu obra, que como siempre digo, se reconstruye cada día con el espectador, con la persona que está mirando. Sé que muchas personas querían saber un poco sobre ese proceso, sobre esa intimidad del artista y con la obra, ¿no es cierto? Y eso a inquietud de muchas personas que nos decían que queremos conocer del maestro, queremos verlo, ¿no? Una cosa es mostrar la obra allí, y bueno, querían verlo ya, ahora tienen la oportunidad de eso. Entonces, gracias por estar acá en el canal, gracias por compartir esa experiencia del proceso de tu obra, y pues no, invitar a todos en la gente de Aitravel a que sigan disfrutando, la sigan reconstruyendo esa obra tuya, y lo que tú quieras decirle a la gente de Aitravel. Miguel Ángel, muchísimas gracias, y a toda la gente que sigue Aitravel, pues que disfruten de esta magnífica bendición que nos llega, no solo para Bucaramanga, sino para el mundo entero, de un canal interesado por la cultura.
tenemos que aprovecharlos el momento, los nuevos medios, la internet y la energía de todos ustedes, magnífica. Muchísimas gracias. Entonces, no nos queda más que despedirnos de la audiencia, despedirme de ti. Muchísimas gracias por estar acá, muy amable, ha sido todo un placer. Y bueno, no es la única, ¿no? Esperamos verte por acá en el programa durante muchas oportunidades. Muchísimas gracias, Miguel. Sí, pues vamos así. Y llegamos a esa conclusión. Porque de alguna manera mi trabajo se ha ido escapando de lo que es una pintura tradicional normal. Sí. Y en mi proceso, yo arranqué pintando normal, lienzos, pinceles, pintura. Ese tema es por donde quiero empezar para llegar probablemente a la obra. Encontramos, o tú me dices una expresión donde tú dices no es pintura, porque de hecho empezamos a encontrar en la obra, cuando decides llamar a la obra no es pintura, es arte. Bueno, es fruto de una charla con el curador, con Gabriel Hernández Suárez. Él viene siguiendo mi trabajo desde hace mucho tiempo. Y para lograr el nombre de esta exposición, empezamos a discutirlo y se me ocurre que esa frase de él puede ser. Él indica, no vamos a poner un nombre que dé pistas como de lectura de la obra, no, hay que poner un nombre. Hola gente de iTravel, nos encontramos en una entrevista muy especial. Nos encontramos con Pablo Alfonso Rincón Zafra. En su obra no es pintura, es arte. Vamos a desarrollar una charla al respecto con Pablo, de modo que nos vamos a ir enfocando, vamos a ir llegando a la obra desde el concepto del artista. Que afirme que es arte. Y recuerdo que un día él me dice, esto ya no es pintura. Yo le digo, bueno, Gabriel, y si no es pintura, entonces ¿esto qué es? Me dijo, no, esto es arte. Cuando pensamos en el nombre, Gabriel dio una vueltica en la idea y dice ausencia de pintura. Entonces le digo, Gabriel, y si ponemos uno que es muy pretencioso, pero dice, ¿cuál? Entonces, una vez usted me dijo que esto no era pintura, es arte. Entonces, no es pintura, es arte. Dice, pues sí, sabe que sí. Sabe que sí. Me dijo, yo estaba como dándole muchas vueltas diciendo que no es ausencia de pintura. Como que extraemos, o hay ciertas partes de que no está la pintura, ¿cierto? Encontramos esa parte. Y el que no esté la pintura es lo que hace parte de ese proceso. ¿Cómo o cuándo nace? Porque lo hermoso del arte también son esas casualidades. Es lo que termina componiendo, ¿cierto? Entonces esas hermosas casualidades. ¿Cómo empieza? O sea, ¿cuándo es que tú dices, me gustaría empezar a trabajar esto, o esto me genera esta inquietud? ¿Cómo es que sucede eso ahí? Bueno, en el trabajo con el maestro Guillermo Espinosa, en su taller,